Ahora vamos entonces a meternos con el convertidor indirecto. Convertidor indirecto. Recordemos que en la celda canónica, cuando B, el terminal B, era común al puerto de entrada y al puerto de salida, tenemos los convertidores directos, que pueden funcionar como elevadores o pueden funcionar como reductores. Ahora utilizamos el terminal C de la celda canónica, como elemento común o terminal común al puerto de entrada y al puerto de salida. ¿De dónde proviene la denominación de indirecto? De que no es posible, bajo ninguna condición, en ningún momento del proceso, de que una corriente directa, unipolar, que entre por el puerto de entrada, valga la redundancia, pueda llegar al puerto de salida. Una corriente directa llega aquí y este interruptor no la deja pasar. ¿Ok? No la deja pasar. Por este lado no pasa. Y por el otro lado, el capacitor no la deja pasar. ¿Sí? Recuérdense que el capacitor, entre sus placas hay un medio dieléctrico, que es un medio aislante. Lo que hay ahí es una pequeñísima corriente de fuga que hay ahí en el dieléctrico. Pero una corriente directa llega aquí y el capacitor lo bloquea. Y por este lado, pues, el interruptor, bien sea que esté en la posición XY o esté en la posición XZ, esa corriente no puede llegar al puerto de salida. De ahí viene la denominación de, vamos a colocarlo un poquito esto más grande, a ver, una corriente directa no puede llegar, saliendo de uno, nunca puede llegar a dos. Entonces, seguimos con nuestras mismas convenciones. Corrientes entrando, entran el puerto 1 y también la corriente del puerto. Es una convención. Podemos asumir otra, no tiene nada que ver. El asunto es que una vez que usted asuma unas direcciones de corriente, si los valores son negativos, significa que la dirección es contraria, ¿no? Ahora me permito recordarles también, ahora que me acuerdo del examen, ¿no? No es posible que usted establezca unas ecuaciones sin usted primero dibujar un circuito. Yo no puedo comenzar a colocar unas ecuaciones sin dibujar un circuito, pero además de dibujar el circuito, yo tengo que definir mis direcciones de corriente. Una vez definidas las direcciones de corriente, quedan automáticamente definidas las polaridades. Entonces, lo demás es pura memoria, ¿no? Realmente el examen yo estoy un poquito molesto porque realmente no se actúa con racionalidad, ¿no? Yo no puedo escribir unas ecuaciones sobre un circuito fantasma, o si tengo el circuito, yo tampoco las podré escribir si yo no he definido previamente esas direcciones de corriente, para que al definir las direcciones de corriente quedan asociadas las polaridades de las caídas de potencial. Bueno, entonces definimos que el flujo de energía es del puerto 1 al puerto 2. ¿Qué significa? Entonces, que B1 y 1 mayor que 0. Esta ecuación me dice, mire, la potencia entra por el puerto 1. Y cuando me dice, sale por el puerto 2, me dice, B2 y 2 es menor que 0. Si yo hubiera asumido la dirección de corriente en sentido contrario, pues sería B2 y 2 mayor que 0. ¿Ok? Entonces, de la condición de que entra por el puerto 1, como el voltaje 1 lo estoy definiendo de esta manera.
positivo, al definir a B1 positivo, pues, ¿qué significa? Significa que I1 es positivo. Aquí está. ¿Ok? Y cuando estoy definiendo B2 y 2 es menor que 0, entonces yo puedo inferir de esta expresión, puedo deducir que I2 es menor que 0 si B2 es mayor que 0. Es lo que me indica la lógica. Si esto es positivo, para que el producto sea negativo, I2 debe ser negativo. Hasta ahí. Entonces, cuando aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, recordemos siempre, ¿no? Cuando queremos analizar todo el periodo de conmutación, todo el comportamiento del circuito durante el periodo, aplicamos los conceptos de valores medios. Cuando estamos hablando de valores medios, estamos evaluando el comportamiento promedio del circuito durante el proceso de conducción del transistor y el proceso de conducción del diodo. Entonces, si yo estoy interesado en hallar el voltaje en la salida, B2 en la salida, pues yo me centro sobre esta malla. ¿Y qué digo yo? Digo lo siguiente, miren, el voltaje promedio XZ. ¿Qué quiere decir XZ? XZ dice potencial de X menos potencial de Z. Significa que yo parto de Z para llegar a X. Entonces, el potencial de XZ es, partiendo de Z, ¿qué me encuentro? Partiendo de Z, yo me encuentro aquí. Póngale cuidado. A ver. Me encuentro menos B2, estoy aquí, y aquí me encuentro el voltaje promedio en el inductor. ¿Sí? Pero como el voltaje promedio en el inductor vale 0, entonces el valor promedio del potencial XZ es menos el valor promedio del voltaje ¿en dónde? En el puerto de salida. Entonces ahora debo buscar el valor medio. Para determinar el valor medio de algo, yo tengo que dibujar la forma de onda. Yo no puedo determinar el valor medio de una onda cuya forma no conozco. Entonces, yo tengo que ir a ver qué ocurre con esa forma de onda XZ. Con XZ. El interruptor XY, cuando está cerrado, ¿dónde? En el intervalo de veces T. De veces T está cerrado el interruptor XY. Acá está cerrado. Y entonces el potencial XZ, cuando está cerrado este interruptor, el potencial XZ, quiere decir, el potencial que partiendo de Z me permite llegar a X. Partiendo de Z, yo me encuentro aquí, menos B2. Sigo caminando y me encuentro aquí con más B1 y llego a Y, que es X. O sea que el potencial XZ, cuando el interruptor XY está cerrado, es B1 menos B2. B1 menos B2. Después, cuando cambia el interruptor, entonces al cambiar el interruptor, el potencial
llega a cero. Es esta forma de onda. Entonces vemos que el valor medio de esta forma de onda es el área de esta forma de onda. El área. ¿Cuánto vale esta área? Área de la base, que es de veces T, por B1 menos B2. Eso es igual al voltaje medio por T. Los T's caen y entonces me queda que el valor medio de este voltaje XZ vale B1 menos B2. Entonces, esto vale 0. De aquí yo deduzco este menos, atención. Entonces, yo igualo menos B2 igual a B1 menos B2D. Y aquí simplemente una operación sencilla de álgebra, deducimos que el voltaje de salida es el negativo de P1 D dividido 1 menos D. ¿Qué nos dice esa expresión? Primero nos dice algo muy importante. Nos dice que el voltaje en el puerto de salida cambia de polaridad. El menos dice cambia de polaridad. ¿Qué significa eso? Que realmente esta no es la polaridad que hay. Esta fue la polaridad asumida con la cual hemos planteado las ecuaciones. Y las ecuaciones me dicen, mire, ese voltaje es negativo. Significa que la polaridad, a ver, se me fue, es contraria, que realmente aquí es un menos y aquí es un más. O sea que él está invirtiendo, que el convertidor indirecto invierte la polaridad en el puerto de salida. Es lo primero que nos dice. Pero nos dice también algo importante. Nos dice, mire, esta expresión, cuando D vale 0,5, ¿qué nos queda esto? Que B2 en magnitud es igual a B1. ¿Ok? Que esto 0,5 sobre 0,5 vale 1. Para D menor que 0,5. Para D menor que 0,5. Imagínense D que valga 0,1. Esto valdría 0,1 sobre una cantidad muy cercana a 1. Entonces el voltaje de salida es inferior al voltaje de entrada y estamos entonces en presencia de un convertidor reductor. Para las relaciones de trabajo inferiores a 0,5, el convertidor se convierte en un convertidor reductor. Para D mayor que 0,5, imagínense 0,9, decir algo, 0,9, aquí sería 1 menos 0,9, que sería 0,1, 0,9 sobre 0,1 es 9 veces, o sea, entonces ahora tenemos que el voltaje de salida es superior en 9 veces al voltaje de entrada. Entonces se convierte el convertidor en un convertidor elevador. ¿Ok? Entonces es importante, ¿por qué? Porque fíjense lo siguiente, este convertidor indirecto cambia de la condición reductora a la condición elevadora simplemente variando la relación de trabajo. En cambio, en el convertidor directo no, es un camello. Si yo quiero cambiar la condición de reductora a elevadora, tengo que desconectar el circuito y intercambiar la fuente con la carga. O sea, lo que antes era fuente, volverlo carga, para que entonces el convertidor deje de ser reductor para ser elevador. Aquí la ventaja es que no, que ese cambio se consigue simplemente variando la relación de trabajo. Pero 5.3 me está describiendo un mundo matemático. El mundo matemático es el mundo de lo posible. El mundo físico tiene sus limitaciones.
Entonces, aquí teóricamente B2 puede adquirir cualquier valor, ¿sí? Matemáticamente es posible conseguir cualquier valor. En el mundo de la física no, en el mundo de la física tenemos nuestras limitaciones. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues las limitaciones que nos imponen los elementos físicos que componen el circuito. ¿Y cuáles son esos elementos físicos? Pues inductores, transistores, diodos, etc. Y el transistor sabemos que tiene unos valores límites en cuanto al voltaje. Igual que el diodo. Tiene un valor límite para el voltaje de ruptura. Tienen unos valores límites para la corriente. Total, que en el mundo físico aquí hay un límite. Generalmente ese límite está entre 10 y 15 veces. Cuando mi voltaje de salida está en ese orden, superior a 12, 15 veces, hasta ahí me llega la utilidad de este convertidor indirecto. Ya, para valores superiores, debo pensar en otra solución. La solución del convertidor no aislado indirecto tiene su validez hasta esos valores, hasta un voltaje de salida máximo en el orden de 15 veces. Después tengo que pensar en otra posibilidad. Muy bien. A ver, que alguien lea, porque yo creo que ya... Si se conecta en la celda canónica... Si se conecta en la celda canónica. Ok. Bueno. Al punto común del puerto de entrada y salida, en la figura 5.12a, entonces no existe un camino para la corriente CD entre el puerto de entrada y el de salida, convertidor indirecto. Se debe cargar inicialmente el inductor y entonces SXY es el interruptor controlado. D. Si el flujo de energía es de 1 a 2, entonces B1 y 1 es mayor a 0. Y B2 y 2 es menor a 0, donde I1 es mayor a 0 y 2 es menor a 0, si B2 es mayor a 0, 5.12. Aplicando Kirchhoff de voltajes, el valor promedio XZ igual al valor promedio del voltaje del inductor menos B2 es igual a B1 menos B2 por D, pero el valor promedio BL es igual a 0 y B2 el valor promedio de B2 es igual a B2. Entonces, B2 es igual a B1, se multiplica a D sobre 1 menos D. La ecuación 5.13. Se invierte la polaridad si D es menor a 0.5. El valor absoluto de B2 menos B1 reductor. Si D es mayor a 0.5, el valor absoluto de B2 es mayor a B1 elevador. Al invertir la polaridad, el voltaje B2, entonces I2 resulta positiva. Analizando el proceso de carga y descarga del capacitor, se infiere que al cerrar SXY, descarga el capacitor y su corriente entra en nodo A, y es igual a I2 más I1. De las relaciones de potencias en el primario y el secundario del transformador, se deduce que I2 sobre I1 es igual a 1 menos D sobre D. Ok, entonces recordemos cómo el proceso es. Primero hay que cerrar XY. ¿Para qué? Para cargar el inductor. Se carga el inductor. Al cargarse el inductor y al pasar de XY a XZ, entonces esa energía con la cual se ha cargado el inductor es la que se transfiere al puerto de salida. ¿Okay? Entonces, se inicia cargando el inductor para que después se descargue. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el capacitor también tiene su ciclo. Cuando el interruptor está en XZ, la corriente de entrada, fíjense, carga el capacitor. Entonces, el capacitor se carga cuando está
descargando el inductor. Sus procesos están desfasados, ¿sí? En XZ se descarga, cuando está XZ se descarga el inductor y se carga el capacitor. Cuando se carga el inductor, se descarga el capacitor. Esos procesos. Y recuerde, esta deducción que nosotros digo, bueno, si B2 es mayor que 0, pero después resulta que no, que B2 no es mayor que 0. B2 resulta negativa. Por eso entonces la corriente es positiva y la dirección asumida es la correcta. Muy bien, de 15 veces. El valor límite es ese. ¿Sí me entiende? Si mi voltaje, si yo tengo que elevar el voltaje más de 15 veces, ya la opción del convertidor indirecto no la puedo aplicar. Entonces lo que yo leo hasta 15 veces sería P1 multiplicado por D sobre 1 menos D. Exactamente, esa cantidad sería D sobre 1 menos D. Exactamente, es la respuesta, está bien.